También yo inicio grabación y les comparto la pantalla para que quede claro. Bueno, mientras retomamos, les voy a pedir que tengan el software Lekin, si lo tienen listo, allá lo tengan listo para cuando vayamos a trabajar en él. Ahorita, pues, después en la segunda hora. Y seguiremos trabajando con este ejercicio. Descargamos el ejercicio de la clase de prioridades 24 de septiembre para poder utilizar o trabajar con las otras reglas. Entonces, descargamos este archivo para seguir trabajando en el mismo. Y entonces, recapitulo con el tema de, ya habíamos hablado pues de el preludio de por qué es importante hacer programación, ¿cierto? Las tareas típicas, cumplir los plazos, reducir los tiempos de entrega, reducir los costos de preparación, disminuir inventarios y maximizar el aprovechamiento de máquinas y trabajadores. Y empezamos con el caso de cuando tenemos una máquina y varios trabajos. Entonces, cuando tenemos una máquina y varias órdenes o pedidos, entonces se utilizan las reglas de prioridad. Las reglas de prioridad, entonces, son estas en las cuales nosotros abordamos primeras en trabajar, primeras en entrar, primeras en trabajarse, la regla PEP, los pedidos que se ejecutan en el orden en que llegan al departamento, pues salen, el tiempo de operación más breve, el tiempo de procesamiento más corto, se hace el primero de trabajo con el tiempo de terminación más breve y así sucesivamente. Y primero el plazo más próximo, se ejecuta primero el trabajo que antes se vence, o sea, la fecha de entrega más próxima. Entonces, en función de eso, recuerden que trabajamos con un ejemplo aplicado de una fotocopiadora o de una compañía de copias, Legal Copy Express, que tenía 5 órdenes de trabajo que entraban a una máquina. Y esas órdenes tenían un tiempo asociado de procesamiento y también tenía un plazo de entrega. En función de eso, entonces, desarrollamos una hoja inicial en la cual ubicamos los tiempos de procesamiento y los plazos, los días para cada caso, para cada orden A, B, C, D y E, y pues cada una con sus tiempos y sus plazos, y ubicamos el tiempo de flujo. El tiempo de flujo, pues, es el tiempo en tránsito que se va tomando orden tras orden. Es decir, que con esta secuencia que primeras en entrar, primeras en salir, pues en ese mismo orden alfabético, entonces la primera orden tomaría 3 días, la segunda orden tomaría los 3 días que tomó la primera orden más los 4 días que demora la orden que se está procesando. ¿Sí? Hola. ¿Tiene clase aquí? Sí, estoy en clase. Ah, está en clase. Virtual. Pero ¿Puedes usar una música nueva? Sí, bien, pues. Bueno, entonces la tercera operación tenemos 7 días más 2 días, 9 días, y así sucesivamente hasta lograr los tiempos de flujo finales. Entonces aquí ubicamos que el número de trabajos, los tiempos totales de procesamiento, los tiempos, la suma de los tiempos de flujo total, los días de retraso. Recuerden que para los días de retraso, entonces, ¿qué hicimos? El comparativo, ¿cierto? Primero, revisar. Si mi tiempo de flujo era menor al plazo, pues no habría problema. Los días de retraso iban a ser 0 en este caso.
yo tengo 3 días en tiempo de flujo y mi plazo para entregar es de 5 días, entonces no incurre en un faltante. ¿Cuándo incurre en un faltante? Cuando el tiempo de flujo es mayor al plazo que se tiene, y ahí sí se restaba, ¿cierto? Entonces por eso hicimos el condicional. Si el tiempo de flujo es menor al plazo, entonces ubique el valor sí verdadero, y si no, entonces reste el tiempo de flujo menos el plazo. Y así pues parametrizamos los días de retraso y obtuvimos unos retrasos totales, ¿cierto? De cada, que es la suma pues de los retrasos que van acumulando. Y pues también indicamos para cada secuencia, en este caso primeras en entrar, primeras en salir, el orden ABCDE en su orden de llegada y los indicadores que nos iban a dar cuenta de qué tan eficiente era mi regla de prioridad abordada, ¿cierto? Encontramos para esta 3.2, tiempo promedio de terminación, un factor de utilización del 32%, número promedio de trabajos en el sistema de 3.125 y unos días promedio de retraso de 4.6. Entonces, como teníamos esta hoja parametrizada, pues la fuimos copiando para cada una de las secuencias. Tiempo de operación más breve, ordenamos aquí en el factor de decisión era el tiempo de procesamiento. Recuerden que lo organizamos a partir de mi factor de decisión, ubico los datos, y en los datos, aquí en datos, recuerden que ubicábamos esto por acá. En mis datos, entonces yo lo ordenaba en término ascendente. Primero el E, después el C, después el A, después el B y después el D, que tomaba más tiempo, ¿sí? Parametrizamos las hojas y también desarrollamos primero el plazo más próximo, donde ya mi factor de decisión iba a ser el plazo, ¿cierto? Y el plazo lo organizamos de menor a mayor, como está acá, ¿cierto? Entonces nos dio la secuencia E, A, B, C y D. ¿Listo? Y con eso pues ya llevamos un consolidado para cada una de las operaciones. Ahora bien, hemos trabajado con este resumen, hemos trabajado hasta el momento con 3 reglas de prioridad. Vamos a desarrollar la regla de prioridad últimas en llegar, primeras en trabajarse, después tiempo de operación restante o tiempo tiempo ocioso restante y trabajo o procesamiento más largo. Entonces voy a desarrollar la número 7. Últimas en llegar, primeras en trabajarse. Se hace primero, pues, en el orden, básicamente esta es la contraria, primeras en llegar, primeras en trabajarse. Puedo copiar esta hoja. La vamos a copiar. Ustedes también la pueden ir copiando, pues, si tienen el archivo. Y vamos a matricular que son las últimas en llegar, primeras en trabajarse. Muy bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Aquí mi factor de decisión va a ser el orden de trabajo, ¿cierto? El trabajo A llegó de primero, el B de segundo, tercero, cuarto y quinto, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo organizamos los datos, ya no en orden ascendente, sino en orden descendente. ¿Listo? Recuerden que se debe ampliar la selección para que todos los datos de la fila correspondiente también se cambien. Entonces lo organizamos, le damos ordenar y vemos que efectivamente se hacen los cambios y la secuencia
ya cambia, ¿cierto? Es EDCBA, ¿cierto? Últimas en llegar, primeras en salir. ¿Cuál es la condición para que nos funcione esta hoja? Es que actualicemos el tiempo de flujo. Entonces, mi tiempo de flujo del primer trabajo, que es el E, va a ser un día. Luego, mi tiempo de flujo del segundo trabajo, que es el D, 6 días. Y así sucesivamente actualizo mi tiempo de flujo. Cuando yo actualizo mi tiempo de flujo, entonces ya tengo todas las secuencias organizadas, ¿cierto? Tengo la secuencia organizada y tengo el tiempo total de procesamiento, suma de flujos totales, días de retraso total, 20, y el retraso promedio, que es 20 sobre 5, 4. Entonces, con esta secuencia quedamos últimas en llegar, primeras en trabajarse, y la secuencia es EDB, perdón, esta es EDCBA, ¿cierto? EDCBA. Y tengo estos datos, ¿cierto? Que ya obtuve. Esta es mi secuencia últimas en llegar, primeras en trabajarse. Y va a estar compuesta por EDBCA. Y saco mis datos consolidados. Recuerden que tenemos una pestañita aquí de datos consolidados donde ubicamos nuestros resultados, ¿cierto? Entonces, para últimas en llegar, primeras en trabajarse, yo voy a tener estos rendimientos o estos indicadores. Un tiempo promedio en terminación, 3.2, y así sucesivamente. Últimas en llegar, primeras en trabajarse. Y recapitulo que el tiempo promedio de terminación, voy a correr acá, el tiempo promedio de terminación va a ser igual a ¿qué? A los tiempos totales de procesamiento, este valor. ¿De dónde sale este valor? Este valor sale de la suma de cada tiempo de cada orden. Entonces, esos son los tiempos totales de procesamiento o TTP. Y el tiempo promedio, entonces, ¿qué va a hacer? La suma de los tiempos de procesamiento y el número de trabajos, porque es un promedio. Tantos órdenes o trabajos tenga, entonces yo hago esa secuencia. Igualmente, el porcentaje de utilización es producto de cuánto yo utilicé, es decir, tiempo total de procesamiento dividido a la suma de los tiempos en tránsito o flujos totales, 16 sobre 46. Recordemos que la suma de los tiempos de flujos totales es la suma de lo que se va acumulando y que yo necesito para procesar las 5 órdenes. Y nos da 34.78, pues con esta secuencia, 34.78%. Esperaríamos que los factores de utilizaciones eficientes estén por encima del 70-80%. Quiere decir que la capacidad se está utilizando en gran medida. Estas reglas todavía necesitan mucho por utilizar. Número de promedios de trabajos en el sistema es la relación entre la suma de los tiempos de flujos totales sobre el tiempo total de procesamiento, y los días de retraso promedio es producto de los retrasos totales. Tuve 3 retrasos, perdón. La orden C presentó 2 días de retraso, la B7 y la A11, para un total de 20 días de retraso sobre el número de órdenes. Entonces, dividido 5, tenemos 4 retrasos. ¿Listo? Entonces, con esto tenemos la secuencia que la última que llegó, la quinta, fue la primera que salió. Y así sucesivamente con todas estas. Últimas en llegar, primeras en trabajarse. Es esta cuarta secuencia.
Esta, perdón, sí, la cuarta que vemos, pero en el orden tenemos la número 7. ¿Listo? Antes de hacer tiempo de operación restante o tiempo ocioso restante, vamos a hacer una que también se desarrolla mucho en las reglas de prioridades y cuenta o trata de que yo voy a procesar primero las que más demoren, ¿cierto? Todo lo contrario, tiempo de operación más breve o tiempo de procesamiento más corto. Voy a tener el tiempo de procesamiento más largo. Tiempo de procesamiento, lo voy a llamar tiempo de procesamiento más largo. Tiempo de procesamiento más largo. Y vamos a ver cuál sería la secuencia. ¿Cuál es mi factor de decisión? Nuevamente, mi tiempo de procesamiento en días, y ya no va a ser de menor a mayor como lo habíamos hecho anteriormente, en tiempo de operación más breve, sino que mi organización o mi orden va a depender de el mayor a menor. Entonces, lo ordenamos de mayor a menor, ampliando toda la selección. Y tengo una nueva secuencia que es de B a C, E. Entonces, esta secuencia es, voy a ubicarla aquí, esta es, como muestra aquí, de B a C, E. La voy a ubicar aquí. De B a C, E. ¿Cómo está acá? Y actualizamos los tiempos de flujo. El tiempo que toma la orden D, la segunda, el tiempo que toma la orden D más el tiempo que toma la orden B, y así sucesivamente para todas las órdenes. Entonces, con esta secuencia TPL, yo voy a tener estos resultados, ¿cierto? Miren que ya aquí tengo 4 retrasos. En total, 34 días de retraso, dividido 5 órdenes, 6.8. Entonces, ya tengo ya tengo también otra para analizar, tiempo de procesamiento más largo, y ubico los resultados. Ya tengo 2, 4, 5 secuencias analizadas. ¿Cierto? Últimas en llegar, primeras en trabajarse. Recuerden que es todo lo contrario a las primeras en llegar, primeras en trabajarse. Entonces, el orden aquí es todo lo contrario a este. De primeras en entrar, primeras en trabajarse. ABCDE, EDCBA. ¿Sí? Y tiempo de procesamiento más largo se hace primero la que demore más. ¿Cierto? Entonces, miren que aquí va de 6, 4, 3, 2, 1. Y es todo lo contrario al tiempo de operación más breve que nos mostraba este orden 1, 3, 6, 10, 16 de la orden E, C, A, B y D respectivamente. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna duda frente a alguna secuencia de las que hemos visto hasta el momento? Sí, dígame.
De las últimas en llegar, primeras en trabajar, ¿cómo organizaste el factor de decisión? ¿Fue manual o lo hiciste con la acción de ordenar de Excel? Ordenar. Usted lo puede ordenar. Recuerde que las órdenes yo las puedo organizar en su orden de llegada. Entonces, mi factor de decisión acá podría ser el orden en que llegar, o también pues el orden alfabético. Entonces, mi factor de decisión ahí siempre fue no de menor a mayor, sino de mayor a menor. De mayor a menor, ¿cierto? Entonces, así lo organizamos. ¿Sí? Si ves aquí en primeras en entrar, primeras en salir, entonces este era como el orden de llegada. Eso habíamos ubicado, el orden de llegada, y lo que hicimos es que organizamos el orden de llegada aquí en datos, ya no del menor al mayor, sino que del mayor al menor, de la Z a la A. ¿Cierto? Entonces, ubicamos, ampliamos la selección, y mire que ahí lo hizo. Eso fue lo que hicimos en la pestaña última en llegar, primeras en salir. Le voy a dar deshacer, pues, porque simplemente era para efectos, pues, de dar cuenta, pues, de lo que hicimos para últimas en llegar, primeras en trabajarse. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Alguna otra duda antes de proceder con tiempo ocioso restante? ¿Qué es el tiempo ocioso? El tiempo faltante que yo no utilizo, ¿cierto? ¿Cómo estimaría yo el tiempo ocioso a partir de estos datos? Pregunto. O a partir de estos datos que están acá. ¿Yo puedo calcular el tiempo ocioso en cada orden o no? ¿Qué me dicen, chicos o chicas? Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo estimo yo el tiempo ocioso en cada orden? Yo puedo saber qué tiempo ocioso tiene la ordenada o no. Tiene que ver con los días de retraso. No sé. Sí, tiene que ver con los días de retraso, y los días de retraso tienen que ver directamente con el plazo. El plazo me va a indicar si yo tengo retraso o no, o tengo holguras. Y esas holguras las llamamos como el tiempo ocioso. Por decir, para la orden A, yo tengo que entregar en el día 5 y me demoro 3 días, ¿cierto? Entonces, ahí hay una holgura o hay una diferencia o hay un tiempo ocioso de 2 días, ¿sí? Porque me demoro 3 en la orden A, más sin embargo, mi plazo es para el día 5. Entonces, la diferencia de esos dos son 2 días que yo tengo ahí de holgura o de ocio. Es decir, que yo puedo calcular el tiempo ocioso para cada orden. Hasta ahí estamos ok. El tiempo ocioso en cada orden. El tiempo ocioso en cada orden va a ser la diferencia entre el plazo y el tiempo de procesamiento. Entonces, voy a copiar cualquiera de las pestañas, me sirve. Voy a copiar, por decir, esta, para hacer ese procesamiento del tiempo ocioso restante. Voy a crear aquí una copia al final. La voy a poner aquí y se va a llamar tiempo ocioso restante, secuencia TOR. Tiempo ocioso restante.
Para esa secuencia TOR, tiempo ocioso restante, yo voy a crear una columna que me dé cuenta del tiempo ocioso restante TOR. Esta columna que yo voy a poner aquí en color verde. Color verde, listo. Entonces aquí va a ser igual mi tiempo ocioso restante de acuerdo a lo que yo he hecho en cada, les he indicado. ¿Cómo lo calcularía? Para esta orden E, ¿cuánto sería el tiempo ocioso de E? ¿Qué me dicen, muchachos? La diferencia entre y el plazo. La diferencia entre el plazo y el tiempo de procesamiento. Es decir, yo tengo un plazo de 2 días, pero yo me demoro haciendo esa orden lo que diga el tiempo de procesamiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo tengo un tiempo ocioso de 1 día para la orden número E. Y reviso cada una de las órdenes, ¿cierto? Miren que yo, para la segunda orden, yo tengo un plazo de 9 días, más sin embargo, tengo un tiempo de procesamiento de 6 días, ¿cierto? Es decir que mi holgura o mi tiempo de ocio va a ser ¿de qué? De 3 días, ¿correcto? Entonces, eso fue lo que hice. Simplemente hice ese tratamiento, mi tiempo ocioso restante para cada orden. El plazo menos el tiempo de procesamiento. Y ahora sí, se hace la secuencia que tenga el menor tiempo ocioso de primero hasta la última, ¿cierto? Entonces, siendo pues revisando mi factor de decisión va a ser este, ¿cierto? Que me lo organice ¿de qué? De menor a mayor. Si me lo organiza de menor a mayor, entonces esto va a quedar primero 1 día de ocioso para la E. Después va a ser ¿cuál? ¿La B o la A? Esta puede ser 2 secuencias. Voy a poner acá. ¿Cómo sería entonces? Así al ojo, pues, al ojo no, pues, revisándola sin hacer todavía el tratamiento. La primera es la E, ¿cierto? El tiempo ocioso de E es 1. Después puede ser la B. Y después tiene que ser la A. ¿Sí? Finalmente está la D. Y la que más tiempo de ocio tiene es la C. ¿Cierto? Tengo 2 secuencias. Porque la otra simplemente se obtiene de cambiar el orden de A y B. Pues finalmente la una como la otra tienen el mismo tiempo ocioso. ¿Sí? A y B tienen el mismo tiempo ocioso que está acá. Esas serían mis secuencias. Vamos a ver que después del tratamiento, entonces, ¿qué nos indica acá? Mi factor de decisión, tiempo ocioso restante. Organizo y lo voy a organizar, en este caso, de menor a mayor. Primero el tiempo ocioso, menor hasta el mayor. Entonces, organizo esta y amplío toda la selección y veo que mi secuencia, entonces, EBA de C, esta primera que hemos ubicado, ¿cierto? Entonces, tengo esta y me lo organizo. Sí. Perdón, es que no entiendo por qué pones 2 secuencias en el cuadro azul.
Que mira que tengo un empate técnico entre B y A. El tiempo ocioso de B es 2 y el tiempo ocioso de A es 2. Entonces, vamos a analizar las dos a ver cuál me da mejor. Porque finalmente hay que poner un antes de otro. Por eso puse 2. ¿Qué me hizo Excel? Me puso la primera, la B. Supongo que por orden alfabético, pues seleccionó que el tiempo ocioso restante de B es menor que el de A. Bueno, no por orden alfabético, pero sí estableció ese orden. Vamos a mirar cómo nos da con ese orden. EB, ADC, ¿cierto? Esta es la roja. Y Empates así en cada, pues no sé, cada letra. Tengo que hacerlo 2 veces, las veces que sean necesarias. sí, recomiendo hacerlo las dos secuencias, a ver cuál de todas me da mejor. Por decir, listo, esta me la mostró de que B es primero que A. Vamos a ver cómo nos da con B primero que A. Y le voy a decidir TOR opción 1. Vamos a ver cómo nos va con opción 1, que es EB ADC. Esta de acá, ¿cierto? EB ADC. Recuerden que siempre tenemos que actualizar el tiempo de flujo para que los datos sean completamente confiables. Y tengo esta secuencia. 1, 5, 8, 14 y 16. Para un total de 44. Y tengo entonces con TOR 1 estos indicadores. Y lo voy a ubicar nuevamente. TOR 1. TOR 1 va a ser igual a 3.2 días de terminación, de promedio de terminación, un factor de utilización del 36.36%. Voy a poner estos en porcentaje. Y entonces ya tengo mi eficiencia con esa secuencia TOR 1. 36%. Bien. Entonces, para hacer TOR 2, lo que voy a hacer es que voy a invertir B por A, ¿cierto? Entonces, voy a copiar esta secuencia, la voy a mover al final y va a ser la TOR 2. TOR opción número 2. Y entonces ya no voy a hacer esta que está en rojo, sino que voy a organizar A, B, esa sí la voy a organizar. Como ya Excel me la desarrolló y me dijo que B era primero que A, yo voy a organizar aquí A primero que B. Entonces voy a poner a los datos de A, voy a organizar aquí. Inserto una fila. Inserto una fila, inserto dos filas para hacer el cambio. Y voy a ubicar aquí a A, todos los datos de A.
de primero. Entonces, yo los copio acá, desde acá. Todos. Los traigo para acá. Y los de B hago lo mismo, los pongo después de A. ¿Sí? Los pongo después de A. Muy bien. Y puedo entonces nuevamente organizar la secuencia de tal modo de que quede EA, B, D, C, como está en la roja, ¿cierto? Y nuevamente, la regla de oro es revisar que los tiempos de flujo queden actualizados para que la hoja me haga paramétricamente todos los cambios que yo requiero. Y ya tengo los datos de TOR 2, haciendo la secuencia EAB, DC, EAB, DC, EAB, DC. Aquí sería EAB, DC. Y tengo 5 tiempos, perdón, tengo 3 retrasos. Vamos a ver cómo da TOR 1 frente a TOR 2, este dato. Entonces, voy a ubicar aquí TOR 2. Miremos que con TOR 2 parece que la secuencia tiene mejor desempeño. ¿Por qué? Miren que tiene mayor porcentaje en 1%. Bueno, 0.6%. Tengo menor número de trabajos en el sistema, pero los retrasos son menores, ¿cierto? Entonces, ahí podría ser un factor de decisión para escoger la una o la otra. Pero aquí, pues, tendríamos todas las secuencias que vamos a ver. Clase, se la voy a poner aquí, 26 de septiembre. Y ahora sí, ya he revisado una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secuencias. Recuerden que tengo 4 indicadores. El tiempo promedio de terminación, yo esperaría escoger la secuencia que me dé menor tiempo de promedio de terminación. Si yo tengo un menor tiempo promedio de terminación, soy más productivo, hago más órdenes por unidad de tiempo. Que yo utilice el mayor porcentaje de utilización, el mayor porcentaje de máquinas. Recuerden que esto se hablaba muy bien con esto que habíamos puesto aquí, ¿cierto? Cumplir los plazos, yo tengo que garantizar. Cumplir los plazos, reducir el tiempo de entrega, reducir los tiempos o costos de preparación. Entonces, por eso yo ubiqué acá que revisando cumplir los plazos, básicamente es que yo tenga que la menor secuencia que me dé menos días promedio de retraso. ¿Sí? Reducir el tiempo de entrega. Se habla completamente con los tiempos promedios de terminación, ¿cierto? Si yo termino en menos tiempo en promedio, los tiempos de entrega se reducen, por esto es el menor, escojo la secuencia menor. Igual, también reducir tiempos o costos de preparación también. Si yo reduzco los tiempos de terminación, reduzco los tiempos de preparación o costos, pues también voy a reducir los tiempos promedios, por eso se habla con el menor. Disminuir el inventario de los trabajos sin terminar también va en función de que yo tenga el menor tiempo promedio de terminación, y por acá maximizar el aprovechamiento de máquinas y trabajadores, entonces va con
mayor porcentaje de utilización. Entonces, si vemos la menor tiempo promedio de terminación, pues todas dan lo mismo, ¿cierto? Voy a coger estratégicamente esta TOB, ¿por qué? Porque TOB sí me da que el mayor porcentaje de utilización, miren, 32%, 44%, 41, 26, 36, 37, entonces la secuencia que me está dando mejor es TOB. Número promedio de trabajos en el sistema, el mayor, bueno, en esta el mayor está dando esta. Y el menor, la que me ayuda a cumplir los plazos, el menor días promedios de retrasos, entonces voy a tener estas dos, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿cierto? Igual, entonces, finalmente, quien más me cumple todas, recuerden que en una diapositiva decía que a veces es difícil, no es probable, y a veces es indeseable que todo esto se cumpla, ¿cierto? Habrá que ver cuál es mi prioridad. Yo la defino como gerente, pues de acuerdo a lo que se quiera. Pero en este sentido, la que más cumple con todos es la secuencia TOB, que es la que habíamos pues planteado inicialmente. Recuerden que en la clase anterior, entonces habíamos ubicado la secuencia TOB, es la mejor secuencia ya que presenta el mayor porcentaje de utilización. Lo voy a poner aquí, 44,44%. El menor tiempo promedio de retraso, 2.4 días. Y el menor tiempo promedio de terminación, esta de acá, 3.2. 3.2 días. Listo. Entonces, he analizado las secuencias y voy a empezar a analizar los resultados con el software Lecky, ¿cierto? Si quieren, abramos el software y ubicamos los datos. Yo no recuerdo si en clase anterior si utilizamos el software, ¿cierto? No sé si todos alcanzaron a digitar los datos en el software. Profe, sí vimos el software. Trabajamos en el software y vimos la primera estrategia, ¿cierto? Vimos que el Lecky me sirve para programar varias opciones. Cuando en este caso estamos trabajando con una sola máquina, cuando n es igual a 1, las reglas de la prioridad, ¿cierto? Voy a recapitular lo que hicimos y después trabajamos cuando tenemos máquinas paralelas con un ejemplo. En el caso de esta orden, pues los que me están siguiendo igual pues lo voy a dejar grabado también para que ya ustedes saben descargar el software Lecky y ya saben llegar hasta este punto. Regla de prioridades, single matching. Tengo 5 órdenes, recuerden que el ejemplo entonces me mostraba 5 órdenes, la A, la B, la C, la D y la E. Cada orden tiene un tiempo de procesamiento y tiene un plazo de días faltantes, que entonces yo lo digitalizo acá para poder organizar las órdenes. Número de máquinas, entonces por defecto tengo 1 con 5 trabajos. Le doy OK y entonces
mi Job ID lo voy a nombrar el A. El software, si yo ubico A, preguntará en orden alfabético el B, el C, el D y el E. Si ubico 1, entonces también en ese orden sucesivo. 1, 2, 3, 4, 5. Job ID A, tiempo de proceso. Entonces, los tiempos de proceso para el trabajo A, 3 días y con un plazo faltante de 5 días. Entonces, voy a ubicar aquí 3 días. Due date es hasta cuándo o hasta la fecha. Due date, 3 y 5. Y si hay comentarios, listo, fotocopiadora 1 o lo que quiera, pues ubicar en comentarios. Estatus activo quiere decir de que la máquina está activa y el peso vamos a trabajar en este momento con 1 siempre, no vamos a hacer ponderaciones. Y así para cada trabajo. Entonces, si yo ubiqué 5 trabajos, él me va a presentar este cuadrito, me va a sugerir de que complete ese cuadro 5 veces. Orden A, 3, 5, ok. Orden B, miren que ya me pone Job ID B, tiempo de proceso, voy a mis datos, B son 4 días procesando y 6 días de plazo. 4 días procesando frente a 6 días de plazo. Ok, voy con la orden C que son 2 días de proceso y 7 plazo. 2 y 7. Ok. Ustedes lo pueden ir desarrollando pues también allá. La orden D, 6 días de trabajo frente a 9 de plazo. Entonces ubico 6 y 9. Y finalmente el E, un día frente a 2 de plazo. 6 y 9, ok. Y el E, 1 y 9. Creo que era 1 y 2. 1 y 2. Muy bien, entonces, una vez yo ubico todos los datos, miren que es importante indicar de que todo empieza desde el día 0, release date, todo se libera la orden en 0. Entonces, le doy OK, efectivamente yo tengo aquí la matriz, tengo los 5 trabajos y ya con estos pues yo empiezo a organizar o revisar las reglas de prioridad. Revisamos la primera que fue primera first come, first serve, primeras en entrar, primeras en salir. Y miren que me muestra un diagrama de Gantt. Yo puedo ubicar aquí para que me ubique los días. Entonces, esta es la máquina 1. Y aquí también puedo ubicar el job, el nombre del trabajo, ¿cierto? Job ID. Entonces, primero, si hace el trabajo A bajo esa secuencia, primeras en entrar, A, B, C, D, E, entonces me dice que la máquina 1 toma 3 días en el trabajo A, mírenlo acá. Después en el B, 4 días, entonces si va 4 días se va hasta 7, 3 más 4, 7. Después hace el trabajo C, 2 días, 7 más 2, 9. El D, que toma 9 días, perdón, el D toma 6 días, entonces se va hasta el día 15, y el E 16, un día, ¿cierto? Que demoraría. Esa sería mi secuencia y mi diagrama de Gantt. El tiempo o el make span, el tiempo que toma en realizar todas las órdenes es de 16 días. Recuerden que habíamos ubicado este performance. Miren el performance que me dice el make span 16 días, max tardiness 14, los días de retrasos máximos, me dice que 14. Con esta secuencia tengo 4 trabajos tardes, un tiempo total o suma de flujo de totales de 50 días, total 23 días de retraso. Miren la secuencia. Primeras en entrar, primeras en salir. Me la voy a robar este sumario, para comparar con lo que ya realizamos pues en Excel.
habíamos dicho que en Excel tenemos una ventaja, es que podemos calcular las secuencias de el factor de utilización, ¿cierto? Factor de utilización. Entonces, miren, el make span, 16 días, es este que está acá, el tiempo total de procesamiento. Mírenlo aquí, make span va con esto. Voy a poner acá el make span, 16 días. ¿Sí? Y lo voy a poner aquí en color grueso, para que ustedes comparen las otras. Retraso máximo, 14 días. Entonces, voy a ubicar aquí este de 14 días. ¿Va a ir a dónde? A este retraso. ¿Sí? Véalo ahí, 14 días. Después, bueno, aquí no me da como gusto, pero 4, número de trabajos tardes, me dice que 4. Entonces, sí, cuando presento retraso, en esta orden, en esta, entonces ahí están los 4 órdenes. Tiempo de flujo total es la suma de los tiempos de flujo total. Entonces, miren acá, 50. Total, tiempo de retraso total es la suma de todos los retrasos, 23, mírenla acá. Listo. Entonces, podríamos hacer lo mismo con la secuencia, voy otra vez aquí, mi software Lecky, voy a robarme esta imagen que me antecede para trabajar con diagramas de Gantt más adelante. Y esta sería como mi secuencia para cada uno de ellos. A, B, C, D. Voy a revisar la de tiempo de operación más breve. Entonces miren que yo no tengo que volver a editar los datos. Simplemente me voy a Schedule, la regla, y me voy a Shortest Process Time. Recuerden que hoy hicimos Largest Process Time y ya habíamos hecho trabajo de procesamiento más corto. De hecho, esta fue la que mejor nos dio. Es tiempo de operación más breve. Y miren que ya tengo otra secuencia. Primero la E, la C, la A, la B y la D. Entonces, miren, acá efectivamente voy a comparar esta secuencia con TOV o SPT y voy a tener entonces, primero, miren que es SABD como lo habíamos organizado, ¿cierto? Segundo, vamos a mirar los datos que me da el software, ¿cierto? Entonces, rayito, trueno, y empiezo a verificar con los resultados que nos dio nuestra hoja de Excel. Entonces, tiempo de operación más breve, nuevamente verifico mis resultados. En mi make span o mi tiempo que demora en realizar todas las secuencias, vamos a tener 16 con 16, un poquito más de grosor. Luego revisamos que el tiempo de 7 días, el máximo retraso, este que está por aquí, ¿sí? Luego voy a tener cuántos trabajos tarde obtuve. Entonces, son 3, listo. Ya sabemos que el número de trabajos tardes son 1, 2 y 3. Ahí están, ¿cierto? 3
Suma de tiempos de flujos totales. Ya sabemos que son 3, ¿cierto? Voy a utilizar esta flecha para que la suma de los tiempos de flujos totales me la muestra acá, que son 36 días. El total de demoras, 12 días. Y ahí están los días de retrasos totales. ¿Listo? Les voy a dejar de tarea que revisen primero el plazo más próximo, tiempo de procesamiento más largo. Creo que el Lekin me tiene close. Voy a cerrar aquí. Entonces, ustedes verifican la de tiempo de procesamiento más largo, es esta que está aquí, LPT. La comparan con este TPL, o le voy a poner aquí Largest Process Time en Lekin, ¿cierto? Y Largest Process Time. También nos falta revisar EDD, primero Early Delivery Date, primero el plazo más próximo, esta que está acá. Entonces, le voy a poner aquí, esta la voy a poner. Le voy a poner estos colores de pestaña en rojo para que ustedes verifiquen con el Lekin. Primera el plazo más próximo y esta de acá, para que ustedes también verifiquen o hagan lo mismo con el Lekin, ¿cierto? Última a llegar, primeras en procesarse, creo que no, creo que esas dos. Y el tiempo de operación más breve, creo que este es CR, pero debo revisarlo. De momento, pues, les agradezco de que corroboren, así como corroboramos con este, que corroboremos estas dos en el Lekin. Listo. Que lo corroboren tal como lo ubiqué acá, corroboren indicando pues la secuencia, el orden y demás. Entonces, antes de seguir con el flujo paralelo, cuéntenme cómo vamos. ¿Entendido? ¿Estamos claros con las reglas de prioridades? N igual a una máquina. Ya abordamos la gran mayoría de las prioridades. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Todo en orden, chicos? Bien, Perfecto. Entonces, ahora supónganse de que yo tengo el siguiente caso. Yo tengo 3 máquinas de impresión 3D, ¿cierto? Tengo máquina 1, y todas hacen lo mismo, ¿cierto? Vamos a hablar de que tenemos 3 máquinas en paralelo. Tengo 3 máquinas en paralelo. Y yo tengo la tarea de asignar 10 órdenes de trabajo. Yo tengo 10 órdenes de trabajo que tengo que asignar de forma eficiente a esas 3 máquinas que están en paralelo. Todas me van a hacer. El dilema es que yo tengo que cuantificar cuánto demora cada orden y tengo que garantizar el mínimo tiempo o el mínimo make span.
Es decir, entregar todos los trabajos en el menor tiempo posible. Ese es mi objetivo o mi medida de desempeño. Y ese es mi objetivo. O la meta. ¿Sí? Vamos a hablar de que mi meta es minimizar. Ese es mi meta. Y tengo unos datos. Vamos a buscar los datos que yo tengo por aquí. Un ejemplo. Y por aquí yo tengo una imagen. Será este. Sí, de hecho, pues el ejemplo parte de acá, de que la empresa Gerald's Group está dedicada al rubro de la impresión 3D. Para ello cuenta con 3 máquinas de impresión idénticas en las cuales se requiere programar 10 trabajos. Los clientes requieren sus órdenes con urgencia, por lo cual se debe minimizar el tiempo total de todos los trabajos, el make span, ¿cierto? Entonces, estos serían mis datos. Estos serían mis datos. Que yo tendría. Correcto. Bueno, hasta ahí entonces yo tengo mi problema. Vamos a abordarlo rápidamente en el software, ya que, pues si hablamos de minimizar los tiempos, yo pensaría que la secuencia que iríamos a trabajar es la de shortest process time, ¿cierto? Eso traduce el tiempo de procesamiento más el tiempo de procesamiento más corto. TSP. T. Que va en negro. Otra vez. En negro. Este va en rojo. ¿Listo? SPT. Y entonces, nuevamente, yo puedo aquí guardar mis datos y crear un nuevo trabajo. Listo, este lo voy a llamar Machines, caso 26 de septiembre, que acabamos de hacer. Es el grupo 1. Tengo que guardarlo aquí. Archivos, selvas. Selvas. Que yo lo había guardado. Bye. Aquí en 26 de septiembre. Este también es del 26 de septiembre.
y ya vamos a hacer Parallel Machine. Listo, entonces, nuevamente, cuando yo abro el Lekin de 0, o cuando creo un nuevo trabajo, entonces vamos para la siguiente secuencia, que es Parallel Machines, ¿cierto? Entonces, ubico mi secuencia de trabajo paralelo, la ubico acá, y efectivamente pues yo voy a desarrollar esta secuencia que está acá. Listo, Parallel Machines. Parallel Machines y sin relleno. Y empiezo a tomar mis datos, a ubicar los datos. Parallel Machines. ¿Cuántas máquinas vamos a trabajar? 3 máquinas en paralelo. ¿Cuántos trabajos? Entonces, tengo 10. ¿Cierto? Y empiezo a ubicar. Ustedes lo pueden ir haciendo conmigo en sus lugares de donde están revisando para que efectivamente entonces verifiquemos. 3 máquinas, 10 trabajos. 3 máquinas, ya vamos a anotar los tiempos de trabajo. Entonces vuelvo a mi Lekin, le digo OK y entonces empiezo. Mi Job ID va a ser el número 1. Release Date siempre va a empezar en 0. Tiempo de proceso. Y aquí muy importante de que como yo voy a asignar mi fecha lo más rápido posible que pueda, entonces no voy a asignar ningún plazo. Mi due date va a ser 0. Y lo único que voy a cambiar aquí es el tiempo de proceso. Voy a ubicar los tiempos. Trabajo 1, ¿cuánto demora? Un día. Entonces, un día. Siguiente, me pregunta por el trabajo número 2. Reviso. El trabajo 2 demora 3 días. Siguiente. Trabajo 3 demora 4 días. Siguiente. Trabajo 4 demora 6 días. Siguiente. Trabajo 5 demora 9 días. Trabajo 6 demora 10 días. Ok, siguiente. Trabajo 7 demora 11 días. Ok. Trabajo 8, 12 días. Ok. Trabajo 9, 13 días. Ok. Y el trabajo 10 creo que eran 14 días, ¿cierto? 14 días. Efectivamente, 14 días. Listo. Ok, entonces ya él me pregunta 10 veces porque fueron 10 órdenes. Tengo los tiempos de procesamiento que están acá, organizados. Y entonces lo que voy a organizar es que tengo esas 3 máquinas en paralelo y voy a programar bajo la regla ¿cuál? Shortest Process Time. Y verificar entonces qué comportamiento me da. ¿Listo? Entonces, efectivamente, miremos un diagrama de Gantt. El objetivo de este paralelo es que él me indica que la máquina 1 empiece con el trabajo 1
después vaya al trabajo 4, después asigne el trabajo 7 y finalmente asigne el trabajo 10. La máquina 1 estará ocupada 32 días. La máquina 2, entonces empieza con el trabajo 2, luego va al trabajo 5, termina en el día 12 y finalmente 3, el trabajo 8, terminará en el día 24. Y el trabajo 3 o la máquina 3 empieza con el trabajo 3, luego al 6, finalmente al 9. ¿Listo? Entonces tendría estos resultados con este diagrama de Gantt. Aquí voy a ubicar estos resultados y también voy a ubicar el rendimiento, voy a conocer. Recuerden que cuando yo quiero conocer indicadores en el software, entonces lo que voy a hacer es que voy a ver qué me dice de información. Entonces, miren la información que me está dando. Primero, que bajo esa secuencia, voy a ponerla aquí más cortico. Bajo esa secuencia, y voy aquí a ubicar, mi make span, luego de yo lograré atender todas mis órdenes en un tiempo mínimo de 32 días, con esas 3 máquinas en paralelo, ¿sí? ¿Por qué el número de trabajos tardes 10? Recuerden que el due date lo establecimos en 0, ¿cierto? Entonces, como se estableció en 0, todos los trabajos van a estar tarde. Por eso nos muestra 10 trabajos, ¿sí? Les dejo de tarea qué significa el 142. Se los voy a dejar de tarea para que lo analicen, ¿cierto? El make span, entonces 32, aquí va con 32. Y los trabajos tardes son 10. Bueno, ahí lo tenemos ubicado. Listo. Bueno, aquí tenemos la solución de este. Creo que y